Altagracia Guilén Calzado, imputada en el caso Medusa, donde figura como principal implicado el exprocurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, realizó trabajos de construcción en una finca con materiales que debió recibir la Procuraduría Fiscal de Hermanas Mirabal para la construcción del Juzgado de Paz de Salcedo. Así lo hace constar el Ministerio Público en su expediente acusatorio, donde destaca que de acuerdo al testimonio del procurador fiscal titular, Edward Núñez Meret, la Procuraduría Fiscal de Hermanas Mirabal no recibió ninguna clase de materiales ferreteros y que las requisiciones fueron firmadas por personas que no son empleadas de esa dependencia de la Procuraduría. El expediente señala que la testigo a cargo del Ministerio Público, Reniri Elizabeth Medina Sánchez, estableció que una gran parte de esos materiales de construcción fueron distraídos y desviados para ser usados en la finca de Guilén Calzado y que para la obra de su casa, la imputada utilizó no solo materiales de construcción de la Procuraduría, sino parte del personal de la misma, exceptuando solo la construcción de la piscina. Según la acusación, la imputada ingresó a la Procuraduría el 17 de julio del 2017 como coordinadora de la Dirección Administrativa y Financiera, devengando un salario de 85,000. Luego, el 3 de julio del 2020 fue reclasificada al cargo de encargada de gestión en la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Género y laboró hasta el 31 de enero del 2021 devengando un salario de 115,000. El MP sostiene que en la práctica, la imputada se desenvolvía como asistente de Jonathan Joel Rodríguez Imbert y se encargaba del pago de facturas de los servicios de la institución e igualmente servía de enlace entre Rodríguez Imbert y Rafael Cano Sacco. De igual forma, presuntamente participó en los procesos de remodelación de la Unidad de Violencia de Género y de las Fiscalías Barriales, circunstancias que aprovechó para en coordinación con otros empleados, el arquitecto Edward Ramírez formulara requisiciones que excedían lo necesario usando el excedente de materiales en provecho propio. Para que ustedes vean, a propósito de lo que le preguntaron al expresidente Medina sobre el caso Medusa, cuyo principal imputado es su ex procurador, su peón, porque Jan Alain era un peón de Danilo Medina. Y yo tenía, bueno, con todos los años que tengo haciendo periodismo, jamás había visto un caso de corrupción, o sea, donde en un solo fin de semana, cuando se conoce el expediente, salgan tantos titulares de tantas cosas que se hacían ahí y que todo eso, o sea, Danilo no lo supiera, que no supiera lo que hacía Jan Alain. Bueno, el documento del Ministerio Público dice lo contrario. Por ejemplo, miren ese titular. Dice que Jan Alain recibió apoyo sin condiciones de Medina. Incluso habla de que la construcción de la Nueva Victoria, la cárcel de Las Parras, por un costo de 10,000 millones de pesos, fue con una notita a mano que Danilo lo aprobó. Es decir, ese era un peón al cual Danilo le dio luz verde para todo, y obviamente le daba sus instrucciones y ese la cumplía. Y a Danilo se le preguntó y no dijo nada. Pero miren esto que dice el documento, la acusación, que Jan Alain presionaba a los contratistas para que le pagaran su peaje, su comisión, porque él alegaba que debía mandar una parte al Palacio Nacional. Si el Ministerio Público dice eso, obviamente que tendrá sustento. Ahora, si Jan Alain hablaba la verdad de que él tenía que mandar una parte de los peajes que cobraba al Palacio Nacional,
Bueno, eso se podrá demostrar. Pero una cosa que sale a relucir ahí en ese documento es que Jean Alain no dejó absolutamente un área, no dejó un solo estamento que no lo dañara. Si el director puede quitar el título de abajo para que vean el título completo, Petka, Jean Alain Rodríguez no dejó un solo estamento, ¿verdad? Que ahí lo que dice es que no dañara, ¿verdad? De los que tocó que no dañara, pero ya se lo dije, porque no lo pudieron quitar. Entonces, otro, que Jean Alain malversó más de 2.000 millones de pesos en contratación y suministro de alimentos para las cárceles. Oigan esto, y ustedes verán después qué tipo de alimento era que daba. Vamos a ponérselo, director. Salami con gusanos y arroz puntilla era lo que se compraba con ese dinero en La Victoria, en la gestión de Jean Alain, el que humanizaba las cárceles. Pero oigan esto, ustedes se acuerdan que nosotros siempre le dijimos que la señora Rosalba Ramos, la que dijo que Jean Alain era el mejor procurador de la historia en la República Dominicana, la actual fiscal del distrito, dice que se adquirió un inmueble en forma irregular para la Fiscalía del Distrito. Y eso está dentro del expediente, ¿no? Y dice en otro titular que Jean Alain usó sobreprecio de un parqueo de la Fiscalía para comprarse un apartamento. Yo le estoy poniendo solo algunos de los títulos que salieron el fin de semana de lo que figura en el expediente, ¿verdad? Un cuñado de Jean Alain que, miren, que había recibido contrataciones ilícitas por suministro de alimentos en las cárceles. Ese tengo entendido que el señor Sebelén, que estaba casado con una hermana de Jean Alain Rodríguez. Pero esto que nos toca directamente a nosotros, a un grupito de periodistas, ¿no? Cómo Jean Alain gastaba una millonada de dinero para contratar personas para vigilarnos a un grupito de periodistas y para difamarnos. Miren ahí, eso lo publicó el periódico Hoy, y obviamente ahí nada más aparece Sergio Carlos, Altagracia Salazar, Uchilora y yo. Pero bueno, eran 13 de la lista, periodistas e influencers que Jean Alain vigilaba y a nosotros nos tenía bautizados como los detractores. Y ganaba, una millonada pagaba para que nos vigilaran y nos difamaran y dijeran de todo contra nosotros. Miren, ahí la lista de los 13 periodistas que aparecen ahí, la gente que a los cuales nos daban seguimiento y nos atacaban. Había un equipo grandísimo de personas pagadas para atacar a esa lista que él llamó la lista de detractores, y ahí estaba Altagracia Salazar, mi comadre, Edith Febles, estaba quien les habla, Patricia Solano, Sergio Carlos y Lucien Carlos, los muchachos de Somos Pueblo, Uchi Lora, Laura Díaz, Idauri Santana, Ricardo Nieve, Juan Bolívar Díaz, entre otras personas. Que una gente se pague millones del dinero del Estado para atacar impunemente a periodistas que lo que están tratando de hacer su trabajo decentemente. Pero miren esto, una cosa que da a todo el que tiene hija, como es mi caso, le da
le da vergüenza. Esa joven se llama Patricia Elmúdez. Esa señora era la encargada de las fincas de bots, era la que operaba con los contenidos y cuentas bots para atacarnos a nosotros. Entonces, es increíble, según el documento de la fiscalía que está ahí, ¿verdad? Cuáles eran las funciones de esa señora que ganaba un gran salario y tenía un equipo de personas en el Ministerio Público solo para dañarnos a nosotros. Y yo me pregunto, ¿es posible que alguien que sea medianamente decente, hijo de familia, que tenga familia, que pueda coger un trabajo para hacerle daño a alguien que usted nunca en su vida ha visto? Esa señora y yo no nos conocemos, y yo estoy seguro que la mayoría de los periodistas que estábamos ahí siendo víctimas de los ataques de ese grupo, esa gente no nos conocía, nunca le hemos hecho nada. Pero dice Uchilora, cuando yo dije, pero ¿y qué le he hecho yo a esa señora si esa señora nunca en su vida me ha visto? ¿Por qué esa señora acepta ganarse un dinero para detractarnos a nosotros? Porque bueno, ¿quién es peor? ¿El que le paga para eso o el que recibe dinero para dañar a alguien que usted en su vida no ha visto? Entonces Uchi escribió algo y dijo que quizás al que uno en su vida no ha visto, quizás no es tan mal, más o menos. Que lo grande es que esa señora, la señora Elmúdez, era amiga de su hijo Janio Lora, que iba casi todos los días por su oficina y que amiga, pana, y sin embargo, dentro de su trabajo estaba a acabar con su papá y con su tía. Con su prima, con Patricia Solano. Y con sus amigos, porque Jania y nosotros somos amigos. Y lo menos que él creía que esa persona que se decía amiga de él iba a andar recibiendo dinero para acabar con gente, para imputarle cosas y todo eso. Pues yo la verdad que no sé a dónde se puede llegar por unos centavos. Eso es algo que yo, si alguna vez me encuentro con esa joven, a mí me gustaría que ella me explique cuál es la lógica que tiene. Wow, usted por unos cheles, porque eso es casi igual que a la persona que le dicen, mira, coge y échale este veneno al acueducto que envenena el agua que la gente se va a beber. No le importa nada. Wow.